Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo tutorial. Mi nombre es Jocelyn. Hoy día vamos a realizar a este lindo Santa Claus o Papá Noel o Viejito Pascuero, San Nicolás, como ustedes le digan. Lo vamos a realizar para poder colgarlo en nuestro arbolito de Navidad como si fuera una linda esfera. También quedaría muy lindo. Bueno, yo también lo he colgado en el auto y queda muy lindo. Solamente le hacen esta parte de las cadenas un poco más largas. Y si es para el arbolito, se lo hacen un poco más corto y listo. Miren, este de acá me mide, lo vamos a medir para que se hagan una idea. Me mide hasta la parte del gorro, unos 10 centímetros aproximadamente. Este de aquí, esta cabeza de Santa Claus, la he tejido con hilo 100% algodón. Es de 4 hebras y si lo medimos es de 2 milímetros en color rojo, blanco y color piel. Este de aquí he utilizado un crochet de 2.5 milímetros para tejerlo. Vamos a necesitar también marcador de puntos. Necesitaremos aguja lanera. Vamos a necesitar tijeras. También algunos alfileres. Y vamos a necesitar relleno sintético, relleno de algodón para rellenar nuestra cabeza de Santa Claus. Y los ojos de seguridad que le he colocado son de 12 milímetros. Entonces esos serían todos nuestros materiales. Les quería mostrar algo antes de empezar. Miren, un tutorial antes le había subido este de aquí de nuestro Grinch. Y la diferencia de acá que les quería mostrar es que en el tutorial del Grinch yo les había tejido la parte de acá del gorro. La he tejido con chenil. Y solamente le dimos una vuelta. ¿Por qué? Porque el chenil siempre es como más grueso. Entonces solamente le hemos tejido una vuelta. Y aquí en la parte de la bolita que lleva el gorro también lo hicimos en chenil. Pero si ustedes lo quieren tejer con algodón, igual que yo lo he hecho ahora con nuestro Santa Claus, acá le he hecho 3 vueltas en blanco. Así que si lo tejen en nuestro Grinch con algodón la parte blanca, le pueden dar 3 vueltas, ¿ya? Y miren, inclusive este chenil es como de un color medio crema o hueso, no es blanco. Así que nada, es al gusto de ustedes. Solamente se los quería mostrar para que vean que tienen esas dos opciones y lo pueden hacer como ustedes más les guste, ¿ya? Y eso sería todo, así que comencemos con nuestro tutorial. Vamos a comenzar tejiendo la cabeza. Y para hacer la cabeza vamos a hacer un anillo mágico, así cruzando en nuestro dedo de esta manera. Ingresamos, jalamos hebra y hacemos una cadena. Adentro del anillo mágico vamos a tejer 8 puntos bajos. Ahí va 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 puntos bajos. Vamos a jalar de la hebra más pequeña para cerrar. Y en la segunda vuelta vamos a hacer 8 aumentos. Los aumentos es tejer 2 puntos en cada punto, ya, o sea, 2 puntos en el mismo punto. Entonces vamos a ir contando ahí 1, otro más en el mismo punto, serían 2. En el siguiente contamos 3, otro más en el mismo punto, serían 4. En el siguiente 5, otro más en el mismo punto, serían 6. En el siguiente 7, otro más en el mismo punto, serían 8. En el siguiente 9, otro más en el mismo punto, serían 10. En el siguiente 11, otro más en el mismo punto, serían 12. En el siguiente 13, otro más en el mismo punto, serían 14. En el siguiente 15 y otro más en el mismo punto, serían 16. En esta segunda vuelta nos van a quedar 16 puntos bajos. Ahora nos tocaría hacer la tercera vuelta y vamos a hacer la serie de un punto bajo y un aumento. Entonces tejemos ahí el primer punto bajo. Aquí ya vamos a empezar a marcar nuestras vueltas. Y en el siguiente punto vamos a hacer un aumento.
y seguimos tejiendo así un punto bajo, un aumento, y esta serie de un punto bajo y un aumento la vamos a repetir en toda la vuelta 8 veces. La vamos a repetir y al final de la vuelta nos van a quedar 24 puntos bajos. Ahora nos toca hacer la vuelta 4 y vamos a hacer la serie de 2 puntos bajos y un aumento. Entonces tejemos ahí nuestro primer punto, lo marcamos y seguimos contando aquí 2 y después hacemos el aumento. Esta serie de 2 puntos bajos y un aumento la vamos a repetir 8 veces en toda la vuelta y al final de la vuelta nos van a quedar 32 puntos bajos. Ahora nos toca tejer la vuelta 5 y vamos a hacer la serie de 3 puntos bajos y un aumento. Entonces tejemos ahí nuestro primer punto, lo marcamos y seguimos contando acá 2, 3 puntos bajos y después un aumento. Esta serie de 3 puntos bajos y un aumento la vamos a repetir 8 veces en toda la vuelta y al final de la vuelta nos van a quedar 40 puntos bajos. Ahora nos toca tejer la vuelta 6. Y vamos a hacer la serie de 4 puntos bajos y un aumento. Entonces tejemos ahí nuestro primer punto, lo marcamos y seguimos contando acá 2, 3, 4 puntos bajos y después hacemos el aumento. Esta serie de 4 puntos bajos y un aumento la vamos a repetir 8 veces en toda la vuelta y al final de la vuelta nos van a quedar 48 puntos bajos. Ahora nos toca tejer la vuelta 7 y desde la vuelta 7 hasta la vuelta 20 vamos a tejer un punto bajo en cada punto, que quiere decir que vamos a tejer 48 puntos bajos en cada vuelta. Entonces vamos tejiendo así un punto bajo en cada punto hasta llegar a la vuelta 20 y volvemos. Miren, ya llegué a la vuelta 20 y antes de seguir ya le coloqué los ojos, solo que los he sacado para mostrarles. Miren, van a contar desde el anillo mágico. Van a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. En la vuelta 13 van a colocar un ojo de seguridad, cuentan 8 puntos y colocan el otro. Ya, después le van a colocar los broches. Esta vez se los voy a poner así para que me quede más ajustados los ojos. Entonces le colocan los broches y miren, acá entre los ojos me quedan 6 puntos, ya, para que se hagan una idea. Entonces cuando ya tenemos ahí los ojos, le vamos a bordar ahora las cejas en color blanco. Miren, acá ya puse hilo blanco en mi aguja lanera. Antes de bordar las cejas hay que bordar acá los ojos para darle una expresión más bonita. Siempre dejando un poco de hebra por acá atrás para después hacer 2 nudos con esta que empezamos y con la que terminamos, para que así quede más asegurado. Miren, así hasta acá y nos pasamos para el otro ojo. Si desean, para que esta hebra no se alce, acá le pueden echar un puntito de silicona y lo pegan ahí, pero muy poquito, ya, para que no se note la silicona. Bueno, de la misma manera vamos a acá bordar abajo de este ojo y ahora yo después ya le voy a echar la silicona para seguir avanzando acá. Ahora lo que vamos a hacer es bordar las cejas. Entonces contamos aquí, mire, 1, 2 vueltas acá donde comienza el ojo. Y voy a hacerlo así en forma diagonal, una vuelta más abajo acá donde termina el ojo. Y le voy a dar unas 3, voy a pasar como 3 veces para que así la ceja me quede más gruesa o más ancha. ¿Ya? Entonces ahí una vez. Acá van 2 y otra vez más.
Y aprovecho acá en salir para hacer lo mismo en el otro ojo. Traten acá que las 3 veces que pasen quede las líneas separadas, ya que no quede una encima de otra, para que así se note mejor la ceja. Entonces voy a bordar lo mismo acá y ahí volvemos. Miren, acá ya le bordé también la otra ceja. Ahora lo que vamos a hacer por la parte de acá atrás, como les dije, con la hebra que comenzamos y con la hebra que terminamos, hacemos 2 nudos acá por la parte de atrás. Y vamos a cortar un poco más pequeñas estas hebras, porque como quedan por atrás ya no se van a notar. Y así ya nos quedaría bordado la parte de los ojos y de las cejas de nuestro Papá Noel o Santa Claus. Ahora seguimos tejiendo y nos tocaría hacer la vuelta 21. Vamos a hacer la serie de 4 puntos bajos y una disminución. Entonces tejemos ahí nuestro primer punto. Lo marcamos y seguimos contando acá 2, 3, 4 puntos bajos y después la disminución. La disminución es agarrando la hebra delantera del siguiente punto, la hebra de adelante del punto que sigue y después tejemos ahí nuestro punto normal. Y seguimos haciendo esta serie de 4 puntos bajos y una disminución. Esta serie la vamos a repetir 8 veces en toda la vuelta. Y al final de la vuelta nos van a quedar 40 puntos bajos. Ahora nos toca tejer la vuelta 22 y vamos a hacer la serie de 3 puntos bajos y una disminución. Tejemos ahí nuestro primer punto, lo marcamos y seguimos contando acá 2, 3 puntos bajos y después la disminución. Esta serie de 3 puntos bajos y una disminución la vamos a repetir 8 veces en toda la vuelta y al final de la vuelta nos van a quedar 32 puntos bajos. Ahora nos toca tejer la vuelta 23 y vamos a hacer la serie de 2 puntos bajos y una disminución. Tejemos ahí nuestro primer punto, lo marcamos y seguimos contando acá 2 y después hacemos la disminución. Esta serie de 2 puntos bajos y una disminución la vamos a repetir 8 veces en toda la vuelta y al final de la vuelta nos van a quedar 24 puntos bajos. Acá ya terminé la vuelta 23, pero antes de seguir vamos a empezar a rellenar nuestra cabeza de este Papá Noel o Santa Claus o viejito pascuero, como ustedes le digan. Vamos a rellenarla para que así después, como vamos a seguir disminuyendo, no se haga tan difícil rellenar. Ya entonces van a rellenar bien y hasta que vean que esté bien formada la cabeza, y de ahí vamos a seguir tejiendo. Ahora nos tocaría hacer la vuelta 24 y vamos a hacer la serie de un punto bajo y una disminución. Tejemos ahí nuestro primer punto, lo marcamos y ahora nos tocaría hacer la disminución y vamos a seguir tejiendo esta serie de un punto bajo y una disminución. La vamos a repetir 8 veces en toda la vuelta y al final de la vuelta nos van a quedar 16 puntos bajos. Miren, acá lo he rellenado un poco más antes de seguir tejiendo y nos tocaría hacer la vuelta 25 y en la vuelta 25 vamos a tejer 8 disminuciones seguidas, ¿ya? Entonces contamos aquí nuestra primera disminución. A ver, hay que agarrar bien las hebras. Aquí sería nuestra primera disminución. Aquí la segunda disminución. La tercera disminución. La cuarta disminución. La quinta disminución. La sexta disminución. La séptima disminución. Y acá la última, que sería la octava, la número 8. Entonces aquí ya hice 8 disminuciones. En el siguiente punto vamos a hacer un punto deslizado, una cadena.
hay que dejar una hebra larga, bueno, no tan larga, un poco larga, para poder cerrar acá la parte de la cabeza. Miren, para la cabeza, para cerrar, ponemos la aguja lanera y como nos quedan 8 puntos, agarramos solamente la hebra delantera de los 8 puntos que nos quedan para poder cerrar. Entonces así van agarrando solo la hebra delantera de cada punto. Acá ya estoy terminando. Y ahora vamos a jalar despacio para que no se vaya a romper la hebra. Y jalamos así y ahí hemos cerrado. Ingresamos por ahí mismo, salimos por la parte de acá de atrás para hacer un nudo. Jalamos bien para que quede bien cerrado. Y acá atrás voy a agarrar una hebra pequeña para hacer un nudo. Voy a entrar por ahí mismo y salir por otro lado. Jalamos y ahí ya perdemos la hebra. Entonces ya podemos cortar acá la hebra que nos sobra. Y de esa manera ya nos quedaría lista la cara de nuestro Santa Claus o Papá Noel. Ya nos quedaría así. Ahora vamos a hacer los detalles que faltan a la cara. La nariz, los bigotes, la barba y las orejas. ¿Ya? Ahora vamos a hacer la nariz. Y iniciamos con un anillo mágico de 6 puntos bajos. Entonces contamos aquí. 1, 2. Aquí ya voy 5 y 6. Cerramos ahí y en la segunda vuelta vamos a hacer 6 aumentos. O sea, vamos a tejer 2 puntos bajos en cada punto y al final de esta segunda vuelta nos van a quedar 12 puntos bajos. Ahora nos toca hacer la tercera vuelta y vamos a tejer un punto bajo en cada punto, que quiere decir que vamos a tejer los 12 puntos bajos que tenemos en esta vuelta. Ahora nos toca hacer la vuelta 4 y vamos a hacer la serie de un punto bajo y una disminución. Esta serie de un punto bajo y una disminución la vamos a repetir 4 veces en toda la vuelta. Y al final de la vuelta nos van a quedar 8 puntos bajos. Acá ya terminé la vuelta. Ahora en el siguiente punto hacemos un punto deslizado, una cadena y dejamos una hebra larga para después poder coser la nariz a la cara. Ya, entonces esto lo vamos a reservar. Ahora vamos a tejer las orejas. Para hacer las orejas vamos a hacerlas con un anillo mágico de 8 puntos bajos. Entonces ahí tejemos adentro del anillo mágico, vamos a tejer 8 puntos bajos. Acá voy 7 y 8. Cerramos aquí y vamos a hacer una cadena. Dejamos una hebra larga para después poder coser la oreja a la cara de nuestro Papá Noel. Miren, y de esta vamos a hacer 2 iguales y las vamos a reservar. Ahora vamos a hacer los bigotes y para hacer los bigotes hacemos un anillo mágico y adentro del anillo mágico vamos a tejer 4 puntos bajos. Ahí va 1, 2, 3 y 4. Jalamos ahí para cerrar y acá con paciencia porque como es pequeño acá este anillo mágico de 4 puntos. Vamos a tejer ahora en la segunda vuelta un punto bajo y un aumento 2 veces lo vamos a hacer. Ya, entonces aquí tejemos un punto bajo, después un aumento, de nuevo un punto bajo y un aumento. Entonces en esta segunda vuelta nos van a quedar 6 puntos bajos. Lo acomodamos ahí porque como es pequeño se va para afuera, pero hay que acomodar bien el tejido y nos tocaría hacer la vuelta 3. En la vuelta 3 vamos a tejer la serie, de nuevo la serie de un punto bajo y un aumento, pero la vamos a repetir 3 veces en toda la vuelta. Ya, entonces aquí tejemos un punto bajo, después un aumento,
Ahí va una vez. De nuevo hacemos un punto bajo, un aumento, ahí van 2 veces y acá al último un punto bajo y un aumento, ahí ya serían 3 veces. Entonces en esta tercera vuelta nos van a quedar 9 puntos bajos. Ahora desde la vuelta 4 hasta la vuelta 9 vamos a tejer un punto bajo en cada punto, que quiere decir que en cada vuelta vamos a tejer 9 puntos bajos. Entonces tejemos hasta llegar a la vuelta 9 y volvemos. Miren, ya llega la vuelta 9. Ahora en el siguiente punto vamos a hacer un punto deslizado, una cadena y dejamos una hebra larga para coser después el bigote a la cara. Jalamos acá y con la aguja lanera vamos a cerrar acá los 9 puntos que tenemos. Ahora les voy a enseñar de qué manera. Ya miren, vamos a cerrar acá agarrando la hebra delantera de los 9 puntos que nos quedan. Entonces acá ya voy 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Jalamos acá despacio para cerrar y de esta manera nos quedaría el bigote. Ahora esto lo vamos a reservar, vamos a hacer 2 iguales. Acá yo ya hice el otro, los vamos a reservar para después poder coserlos a la cara. Vamos a seguir ahora y vamos a hacer esta parte de acá que es la bola que tiene aquí en el gorro. Y para hacerla vamos a comenzar haciendo un anillo mágico de 6 puntos bajos. Acá ya tengo los 6 puntos bajos, cerramos y en la segunda vuelta vamos a hacer 6 aumentos. Que quiere decir que vamos a tejer 2 puntos bajos en cada punto y en esta segunda vuelta nos van a quedar 12 puntos bajos. Ahora nos toca hacer la tercera vuelta y vamos a hacer la serie de un punto bajo y un aumento. Entonces aquí tejo mi primer punto, lo marco y en el segundo punto aquí vamos a hacer el aumento. Y esta serie de un punto bajo y un aumento la repetimos 6 veces en toda la vuelta. Al final de la vuelta nos van a quedar 18 puntos bajos. Ahora nos toca hacer la vuelta 4 y la vuelta 4 y la vuelta 5 vamos a tejer un punto bajo en cada punto. ¿Qué quiere decir? Que vamos a tejer 18 puntos bajos en cada vuelta. Entonces tejemos un punto bajo en cada punto hasta llegar a la vuelta 5 y volvemos. Ahora nos toca hacer la vuelta 6 y vamos a hacer la serie de un punto bajo y una disminución. Tejemos ahí el primer punto, lo marcamos y hacemos la disminución. Esta serie de un punto bajo y una disminución la vamos a repetir 6 veces en toda la vuelta. Y al final de la vuelta nos van a quedar 12 puntos bajos. Antes de seguir le vamos a colocar un poco de relleno, porque acá ya de ahí nos toca la última vuelta que es para ya cerrar. Entonces le colocan primero ahí un poco de relleno. Ahora nos toca hacer la vuelta 7 y vamos a hacer 6 disminuciones seguidas. Entonces ahí contamos la primera disminución, acá la segunda, acá ya voy 5 disminuciones y esta sería la última disminución, la 6. En el siguiente punto vamos a hacer un punto deslizado, una cadena y dejamos una hebra un poco larga para después poder coser esta bola al gorro. Ahora con la aguja lanera vamos a cerrar esos 6 puntos que nos quedan ahí. Vamos a agarrar solamente la hebra delantera de cada punto, así. Acá voy 2, 3, 4, 5 y 6. Jalamos acá para cerrar y esto lo vamos a reservar para después poder coserlo al gorro. Ahora vamos a hacer la barba.
Con el color blanco iniciamos con 8 puntos bajos adentro de un anillo mágico. Entonces vamos contando ahí 1, 2, acá ya voy 7 y 8. Jalamos aquí para cerrar y en la segunda vuelta vamos a hacer 8 aumentos. ¿Qué quiere decir? Que vamos a tejer 2 puntos bajos en cada punto. Y en esta segunda vuelta nos van a quedar 16 puntos bajos. Ahora nos toca tejer la tercera vuelta y vamos a hacer la serie de un punto bajo y un aumento. Esta serie de un punto bajo y un aumento la vamos a repetir 8 veces en toda la vuelta. Y al final de la vuelta nos van a quedar 24 puntos bajos. Ahora nos toca tejer la vuelta 4 y vamos a hacer la serie de 2 puntos bajos y un aumento. Esta serie de 2 puntos bajos y un aumento la vamos a repetir 8 veces en toda la vuelta. Y al final de la vuelta nos van a quedar 32 puntos bajos. Ahora nos toca tejer la vuelta 5. Y vamos a hacer la serie de 3 puntos bajos y un aumento. Esta serie de 3 puntos bajos y un aumento la vamos a repetir 8 veces en toda la vuelta. Y al final de la vuelta nos van a quedar 40 puntos bajos. Ahora nos toca tejer la vuelta 6. Y vamos a hacer la serie de 4 puntos bajos y un aumento. Esta serie de 4 puntos bajos y un aumento la vamos a repetir 8 veces en toda la vuelta. Y al final de la vuelta nos van a quedar 48 puntos bajos. Ahora nos toca tejer la vuelta 7. Y vamos a hacer la serie de 5 puntos bajos y un aumento. Esta serie la vamos a repetir 8 veces en toda la vuelta. Y al final de la vuelta nos van a quedar 56 puntos bajos. Ya terminé de tejer la vuelta 7. Ahora en el siguiente punto vamos a hacer un punto deslizado, una cadena. Y dejamos una hebra larga porque esto sería la barba, pero lo vamos a cerrar así a la mitad. Vamos a coser esto y aparte dejar una hebra para después poder coser la barba a la cara de nuestro Papá Noel o Santa Claus, ¿ya? Entonces dejamos una hebra larga. Vamos a jalar acá para cerrar y vamos a insertar la aguja. Miren, lo vamos a doblar a la mitad y lo que vamos a hacer es pasar solamente de un lado para otro así, agarrando un punto de un lado, un punto del otro lado, así de esta manera. Vamos pasando para cerrar aquí a la mitad. ¿Ven? De esta manera vamos a ir pasando así hasta llegar acá para que nos quede así. Miren, ven, este ya está cerrado. Después ya se va a coser acá a la parte de la cara. Acá ya terminé de coser todo el alrededor y nos quedó así. Esto lo vamos a reservar para seguir tejiendo y ahora vamos a tejer el gorro. Vamos a empezar a tejer el gorro en color rojo y vamos a iniciar con un anillo mágico y adentro del anillo mágico vamos a tejer 6 puntos bajos. Acá ya tengo los 6 puntos bajos, vamos a cerrar ahí el anillo mágico y en la segunda vuelta vamos a hacer la serie de un punto bajo y un aumento. Esta serie de un punto bajo y un aumento la vamos a repetir 3 veces en toda la vuelta. Y al final de la vuelta nos van a quedar 9 puntos bajos. Ahora nos toca hacer la vuelta 3. En la vuelta 3 vamos a tejer un punto bajo en cada punto. ¿Qué quiere decir? Que vamos a tejer los 9 puntos bajos que tenemos en esta vuelta y volvemos. Ahora nos toca tejer la vuelta 4 y vamos a hacer la serie de 2 puntos bajos y un aumento. Esta serie de 2 puntos bajos y un aumento la vamos a repetir 3 veces en toda la vuelta. Y al final de la vuelta
nos van a quedar 12 puntos bajos. Ahora nos toca tejer la vuelta 5 y vamos a tejer un punto bajo en cada punto. ¿Qué quiere decir? Que vamos a tejer los 12 puntos bajos que tenemos en esta vuelta y volvemos. Ahora nos toca tejer la vuelta 6 y vamos a hacer la serie de 3 puntos bajos y un aumento. Esta serie de 3 puntos bajos y un aumento la vamos a repetir 3 veces en toda la vuelta y al final de la vuelta nos van a quedar 15 puntos bajos. Ahora nos toca tejer la vuelta 7 y vamos a tejer un punto bajo en cada punto. ¿Qué quiere decir? Que vamos a tejer los 15 puntos bajos que tenemos en esta vuelta y volvemos. Ahora nos toca tejer la vuelta 8 y vamos a hacer la serie de 4 puntos bajos y un aumento. Esta serie de 4 puntos bajos y un aumento la vamos a repetir 3 veces en toda la vuelta y al final de la vuelta nos van a quedar 18 puntos bajos. Ahora nos toca tejer la vuelta 9 y vamos a tejer un punto bajo en cada punto. ¿Qué quiere decir? Que vamos a tejer los 18 puntos bajos que tenemos en esta vuelta y volvemos. Ahora nos toca hacer la vuelta 10 y vamos a hacer la serie de 5 puntos bajos y un aumento. Esta serie de 5 puntos bajos y un aumento la vamos a repetir 3 veces en toda la vuelta y al final de la vuelta nos van a quedar 21 puntos bajos. Ahora nos toca tejer la vuelta 11 y vamos a tejer un punto bajo en cada punto. ¿Qué quiere decir? Que vamos a tejer los 21 puntos bajos que tenemos en esta vuelta y volvemos. Ahora nos toca tejer la vuelta 12 y vamos a hacer la serie de 6 puntos bajos y un aumento. Esta serie de 6 puntos bajos y un aumento la vamos a repetir 3 veces en toda la vuelta y al final de la vuelta nos van a quedar 24 puntos bajos. Ahora nos toca tejer la vuelta 13 y vamos a tejer un punto bajo en cada punto. ¿Qué quiere decir? Que vamos a tejer los 24 puntos bajos que tenemos en esta vuelta y volvemos. Ahora nos toca tejer la vuelta 14 y vamos a hacer la serie de 7 puntos bajos y un aumento. La vamos a repetir esta serie de 7 puntos bajos y un aumento 3 veces en toda la vuelta y al final de la vuelta nos van a quedar 27 puntos bajos. Ahora nos toca hacer la vuelta 15 y vamos a tejer un punto bajo en cada punto. ¿Qué quiere decir? Que vamos a tejer los 27 puntos bajos que tenemos en esta vuelta y volvemos. Ahora nos toca tejer la vuelta 16 y vamos a hacer la serie de 8 puntos bajos y un aumento. Esta serie la vamos a repetir 3 veces en toda la vuelta y al final de la vuelta nos van a quedar 30 puntos bajos. Ahora nos toca tejer la vuelta 17 y vamos a tejer un punto bajo en cada punto. ¿Qué quiere decir? Que vamos a tejer los 30 puntos bajos que tenemos en esta vuelta y volvemos. Ahora nos toca tejer la vuelta 18 y vamos a hacer la serie de 4 puntos bajos y un aumento, pero esta vez la vamos a repetir 6 veces, ¿ya? Entonces vamos tejiendo esta serie de 4 puntos bajos y un aumento. La vamos a repetir 6 veces en toda la vuelta
y al final de la vuelta nos van a quedar 36 puntos bajos. Ahora nos toca tejer la vuelta 19 y vamos a tejer un punto bajo en cada punto. ¿Qué quiere decir? Que vamos a tejer los 36 puntos bajos que tenemos en esta vuelta y volvemos. Ahora nos toca tejer la vuelta 20 y vamos a hacer la serie de 5 puntos bajos y un aumento. Esta serie de 5 puntos bajos y un aumento la vamos a repetir 6 veces en toda la vuelta y al final de la vuelta nos van a quedar 42 puntos bajos. Ahora nos toca tejer la vuelta 21 y vamos a tejer un punto bajo en cada punto. ¿Qué quiere decir? Que vamos a tejer los 42 puntos bajos que tenemos en esta vuelta y volvemos. Ahora nos toca tejer la vuelta 22 y vamos a hacer la serie de 6 puntos bajos y un aumento. Esta serie de 6 puntos bajos y un aumento la vamos a repetir 6 veces en toda la vuelta y al final de la vuelta nos van a quedar 48 puntos bajos. Ahora nos toca tejer la vuelta 23 y desde la vuelta 23 hasta la vuelta 27 vamos a tejer un punto bajo en cada punto. ¿Qué quiere decir? Que vamos a tejer los 48 puntos bajos que tenemos en cada vuelta hasta la vuelta 27 y volvemos. Miren, ya llegué a la vuelta 27 y me queda para hacer el último punto y en vez de cerrarlo en rojo, como vamos a hacer cambio de color al color blanco, lo vamos a cerrar con el color blanco, ¿ya? Y acá atrás vamos a hacer 2 nudos con el color blanco y el color rojo y vamos a cortar la hebra de color rojo para tejer ahora solamente con el color blanco. Ahora en color blanco nos tocaría tejer la vuelta 28 y desde la vuelta 28 hasta la vuelta 30 vamos a tejer un punto bajo en cada punto. ¿Qué quiere decir? Que vamos a tejer 48 puntos bajos en cada vuelta. Entonces vamos tejiendo así hasta llegar a la vuelta 30 y volvemos. Ya llegué a la vuelta 30. Ahora sacamos el marcador. En el siguiente punto hacemos un punto deslizado, una cadena y vamos a dejar una hebra larga para después poder coser este gorro a la cabeza de nuestro Papá Noel o Santa Claus, ¿ya? Entonces ahí ya nos quedaría listo también el gorro. Ahora vamos a empezar a unir todas las partes para ya terminar esta cabeza de Santa Claus. Ya, lo primero que vamos a hacer es coser esta bolita acá a la punta de nuestro gorro. Entonces agarramos ahí, miren, en la primera vuelta pasamos y aquí también agarramos así esa vuelta donde hemos cerrado. Volvemos a pasar por aquí, por el gorro y volvemos a pasar por acá. Vamos a pasar unas 3 veces y de ahí jalamos bien y al final hacemos un nudo y listo. Ya no hay necesidad de coserlo tanto. Agarramos aquí y salimos por acá arriba. La idea es que acá no se note mucho que lo estamos cosiendo. Miren, y acá arriba vamos a agarrar una pequeña hebra para hacer un nudo y salimos por otro lado y después cortamos la hebra. Y así nos quedaría lista acá la bola cosida a la parte del gorro. Miren acá, antes de terminar de cortar esta hebra, vamos a aprovechar en doblar el gorro así para un costado. ¿Ven? Y vamos a salir por este lado para coser acá un punto de esta bola y un punto de esta parte blanca para que de una vez se quede así doblado. Ya vamos a hacerlo
Entonces nos pasamos para acá y vamos a pasarnos para este lado. Aprovechar que ya tenemos aquí hebra que nos queda, entonces ahí agarramos un puntito y acá un punto de esta parte blanca de nuestro gorro, y miren, ahí ya nos quedaría doblado esta parte del gorro. Entonces aquí por dentro agarramos un punto para hacer un nudo y que nos quede ya más asegurado. ¿Ven? Y ya esto nos va a quedar por acá adentro y no se va a notar, así que ya esa hebra nos queda por dentro. Y miren, de esa manera ya también nos queda doblado ya esta parte del gorro. Miren, ahora vamos a coser la nariz. Vamos a colocarla acá en medio. Miren, a la mitad de donde esté el ojo, hasta ahí va a llegar. Ya, y lo colocan en medio, le van a poner un alfiler. Le vamos a colocar la aguja lanera y lo vamos a coser de esta manera. Agarrando un punto de la cara, vamos jalando. Agarrando un punto de la nariz. Van jalando. Volvemos acá a pasar, a agarrar un punto de la cara. Agarramos un punto de la nariz y vamos jalando. De esa manera vamos a coser todo el borde hasta llegar de nuevo aquí, y al final le vamos a hacer un nudo y perdemos la hebra por dentro. Recuerden que esta parte lo van a pegar con silicona, un puntito ahí y un puntito aquí. Aquí se me está alzando, pero no importa porque eso lo voy a pegar al final, ya, para que tampoco se mueva. Entonces vamos a terminar de coser toda la nariz y volvemos. Miren, ahora vamos a coser la barba. La he colocado aquí justo donde termina el ojo, una vuelta más abajo y de este lado igual, ¿ya? Entonces la ponemos así, y como queda así en curva, esta parte sí tiene que quedar una vuelta abajo del ojo, y esta también, acá donde termina el ojo, y este lado igual, ¿ya? Entonces le van a colocar alfileres. Vamos a colocarle uno más para que no se me mueva. Entonces le colocan alfileres y los vamos a coser. Vamos a coser toda esta parte de acá, unos 3 puntos de este lado y unos 3 puntos de este lado, ya, para que ahí nos quede bien asegurado. Entonces lo cosemos de la misma manera que hemos cosido la nariz, siempre agarrando un punto de la cara. De ahí agarramos acá un punto de la barba, volvemos a agarrar aquí un punto de la cara, acá un punto de la barba, y así vamos a ir cosiendo, vamos jalando por todo este borde hasta llegar acá. Después vamos a coser este lado hasta aquí nada más, unos 3 puntos más o menos, y de ahí me voy a pasar a este lado a coser estos 3 puntos. Voy a coser toda esta parte y este lado, y me voy a pasar para este lado, y acá les voy a enseñar. Ya, entonces lo cosemos y volvemos cuando nos toque hacer este lado. Miren, ya cosí toda esta parte. He cosido 3 puntos de este lado. Ahora de acá me voy a pasar para este lado para darle acá también unas puntadas, y voy agarrando de aquí un punto de la barba y ahora un punto de la cara. Sigo agarrando acá un punto de la barba y un punto de la cara. Acá agarro de nuevo el punto de la barba y voy a salirme por otro lado para hacer un nudo. Ya le podemos sacar los alfileres. Vamos a salirnos por este lado de acá mejor, para poder agarrar aquí una hebra. Hacemos un nudo ahí. Tengan cuidado que no se atraque acá el hilo. Mire, acá se me ha hecho como un nudo, pero ahí lo voy a solucionar. Bueno, aquí salimos después de que le hacen el nudo, salen por otro lado. Y si se le forma así como a mí, ojalá que no, van a jalarlo acá con el crochet
para esconderlo igual por adentro, ¿ya? Entonces de esa manera quedaría ya cosida nuestra barba. Vamos a cortar acá el hilo, la hebra que nos sobra, y ahora vamos a coserle la parte de acá de los bigotes que tenemos aquí, estas dos. Lo vamos a coser así, una de este lado y una aquí, ¿ya? Entonces primero los ponemos así, que esto quede en la parte del medio, y le vamos a colocar alfileres para que no se nos mueva y poder coserlo. Miren, para coser vamos a hacer lo mismo siempre. Primero iniciamos de acá del medio, agarrando un punto. Ahora agarramos acá un punto del bigote. Agarramos aquí un punto de la cara. Agarramos igual acá un punto acá del bigote. Vamos jalando y así vamos a ir cosiendo, agarrando un punto de la cara y un punto del bigote. Miren, vamos a coser más o menos hasta acá, dejando una o dos vueltas en el bigote solamente hasta acá, y de acá nos pasamos para este lado para coser aquí, y de ahí hacemos un nudo y perdemos la hebra por dentro. Miren, ya cosí hasta esta altura. Ahora me he pasado para la parte de abajo, y de la misma manera vamos agarrando un punto acá del bigote, agarramos aquí un punto de acá de abajo de la barba, y así vamos a ir cosiendo este lado también. Ven, de esta manera. Al final le hacemos igual un nudo y vamos a perder nuestra hebra por dentro del tejido. Miren, cuando terminen este de acá vamos a hacer lo mismo con este bigote de acá, ¿ya? Empezamos de acá del medio, cosemos hasta aquí, dejando unas dos vueltas hasta esta altura. De ahí nos pasamos para este lado y también cosemos igual, ¿ya? Voy a coser igual como hemos cosido acá este bigote de este lado y volvemos. Miren, ya terminé de coserle los bigotes. Miren, así ya se ve muy lindo, ¿verdad? Me encanta cómo está quedando. Ahora le vamos a colocar su gorro de Navidad, nuestro Santa Claus. ¿Cómo sería? Santa Claus, creo que se pronuncia, pero bueno, se lo vamos a acomodar acá. Hay que tratar, miren, de que quede como una línea más abajo, perdón, una línea más arriba de la ceja sería. Lo vamos a ir acomodando, y acá que quede bien abajo en la parte de atrás, ¿ya? De ahí le vamos a colocar alfileres para poder coserlo. Ya le coloqué los alfileres, ahora vamos a coserlo. Primero siempre hay que coser el gorro y después le colocamos las orejas para ver a qué altura se las vamos a poner, ¿ya? Entonces, para coser aquí nuestro gorro, vamos a pasar así, miren. Vamos agarrando aquí un punto y pasamos así para este lado, jalamos, agarramos un punto de acá, pasamos para este lado, vamos sacando nuestros alfileres conforme vamos cosiendo. Ven, acá agarramos un punto y nos pasamos. No necesariamente vamos a agarrar punto por punto, sino que vamos a ir agarrando intercalado, pero que tampoco quede muy separado, ¿ya? Una distancia de un dedo más o menos. Entonces así vamos a ir cosiendo todo el borde de nuestro gorro de Papá Noel o Santa Claus. Ya vamos a ir cosiendo así todo nuestro borde hasta llegar de nuevo donde hemos comenzado, y al final igual le vamos a hacer un nudo y vamos a perder la hebra por dentro. Miren, vamos ahora a coser las orejas. Vamos a contar de acá donde termina el ojo, 1, 2, 3, unos 4 puntos. 4 puntos para este lado, y que sea como una vuelta más abajo donde termine el ojo, ¿ya? 1, 2, 3, 4.
Entonces comenzamos por acá. Voy a agarrar ahí un punto de la cara. De acá voy a agarrar un puntito de la oreja. Ahora vuelvo a agarrar acá otro punto de la cara. Y agarro acá un punto de la oreja de la parte de acá de arriba donde comienza. Para que me quede así. ¿Ven? Me paso por la parte de atrás. Y por la parte de atrás también agarro un punto de la cara. Voy a agarrar aquí un punto de la oreja. Y voy a aprovechar en salir por otro lado. Y miren, con esta hebra que también está ahí porque es con la que comenzamos a hacer el anillo mágico de la oreja, vamos a aprovechar y vamos a sacarla por el mismo lado de donde hemos salido con la hebra que estamos cosiendo. Y con estas dos hebras las cortamos ahí del mismo tamaño. Vamos a hacer 2 nudos con estas 2 hebras para que ahí ya nos quede más asegurada la oreja. Ingresamos por ahí mismo y perdemos estas 2 hebras por dentro del tejido y acá cortamos. Ven, y así nos queda cosida la oreja. Voy a coser la otra oreja y les muestro ya cómo nos queda. Miren, ya cosí la otra oreja. Miren qué lindo nos queda nuestro Santa Claus. Para colgar, lo único que he hecho es tejer en este lado. Bueno, yo lo voy a colgar en el auto, por eso le he tejido 52 cadenas, porque ya medí que pase por la parte del espejo del auto. Pero si lo van a colgar en el árbol de Navidad, pueden tejerle unas 30 cadenas, un poco menos, porque para el árbol no es necesario que sea tan largo. Y nada, solamente lo ponen por un punto de aquí, en el siguiente punto ponen la otra hebra, le hacen 2 nudos y lo pierden por dentro, ¿ya? Y eso sería todo. Espero que les haya gustado nuestro lindo tutorial de Santa Claus, Papá Noel, Viejito Pascuero, San Nicolás, como ustedes le digan. Y si es así, no se olviden de dejar un like, de dejar un comentario de qué les pareció, qué otra idea tienen para Navidad. Y agradezco también a las personas que siempre están dejando sus lindos comentarios, están suscritas al canal y que también me dejan sus lindas ideas para poder irlas realizando poco a poco. Espero que se encuentren muy bien y nos vemos hasta el siguiente tutorial. Chau, chau.